Bueno, grupo, disculpen por el error, pero la verdad que edité el video, lo recorté, pero no vi en su totalidad a ver si estaba bien compilado. Así que se me pasó por alto eso que me avisó Páez, que no se veía una parte. Yo estaba hablando sobre esta tabla y además yo lo que hice fue armarle esta tabla de consumo a ustedes, ¿sí? Entonces, esa misma tabla que tienen en el PowerPoint, yo lo que hice fue pasarla aquí, ¿sí? Esto ustedes lo pueden hacer escrito, manuscrito. Yo lo hice en Excel como para que se vea mejor nada más. ¿Está? Entonces, esa tabla me indica que tenemos tipo, cantidad, consumo unitario, coeficiente de simultaneidad y consumo total. ¿Sí? Habíamos visto que los 4 tipos de circuitos que podemos llegar a tener en la vivienda son toma corriente de uso general, iluminación de uso general, toma corriente de uso especial e iluminación de uso especial. Cuando hablamos de uso especial, estamos hablando cuando tenemos una potencia alta por encima de los 10 amperes por circuito o cuando lo estamos utilizando en la intemperie o con algún riesgo potencial. Con algún riesgo potencial puede ser en una zona húmeda, piscina por ejemplo, o baño, o directamente a la intemperie como es normal que aparezca iluminación. Ahí no importa el nivel de consumo, solamente con que esté en esas condiciones ya lo consideramos de uso especial. Entonces lleva una protección separada. Una cosa también que tiene que quedar claro es que cada circuito representa una protección distinta, por lo que representa un tendido de cables distinto. ¿Qué indica eso? Si yo tengo 3 circuitos, voy a tener 3 fases y 3 neutros diferentes circulando por la vivienda. ¿Está claro? Eso no quiere decir que en la acometida tenga distintas fases. Yo tengo la misma fase en la acometida, pero después la distribuyo en cada térmica por separado y de cada térmica sale una fase protegida para ese circuito determinado. ¿Sí? Ahora, vamos a la tablita. Si estamos hablando de toma corriente de uso general, yo le había dicho para asignar un valor fijo que vamos a considerar 250 volt por toma. En iluminación lo mismo, consideramos 125 volt y para toma corriente de uso especial, si ya supera los 10 amperes de consumo o estoy dentro de los 10 amperes de consumo, como puede ser un aire acondicionado, si ustedes no tienen la carga específica, colocan el máximo, 2750 volt, ¿sí? Que es el máximo que pueda haber por circuito de uso especial. Entonces, si ustedes no saben cuál es el valor del consumo, que puede llegar a ocurrir si están diseñando algo, entonces le asignan el valor más alto. ¿Está? Si ustedes saben, bueno, va un aire de tanta frigoría y quieren que ese sea un circuito de uso especial, bueno, ahí en ese caso colocan ustedes directamente cuál es el valor de la potencia para saber de forma efectiva cuál es el valor de la corriente más adelante. ¿Está? Otra cosa que yo aclaraba sobre esta tabla se genera en función de la cantidad de circuitos que yo tengo. Entonces, si yo tengo 4 circuitos, si tengo 3 circuitos, voy a tener 3 o 4 tablas diferentes de consumo. Yo en este caso, en la presentación, yo tengo 4 tablas, ¿sí? Y en la última hoja yo lo que hago es sumar, o sea, tengo el consumo del dormitorio 1 acá, dormitorio 2, dormitorio, living comedor y lavadero. Entonces, si yo hago todo, acá me va a estar dando la suma total del consumo que tengo en toda la vivienda, ¿sí? ¿Cómo vamos armando la tablita? ¿Cómo la vamos completando? Y acá iba asociado al plano, ¿sí? Entonces, si yo en el plano, en el dormitorio, tengo 3 tomas de uso general, como yo le había explicado, entonces acá cantidad 3, el consumo vale 250 y como coeficiente de simultaneidad de toma corriente es 0,6. ¿Sí? ¿Cómo obtengo este valor del consumo total? Multiplicando la cantidad por el consumo unitario de cada una de las bocas por su coeficiente. Entonces van a ver que aquí arriba va a estar la ecuación, es F6 por G6 por H6, que son estas 3 celdas que yo tengo aquí. ¿Sí? Entonces aquí voy a obtener directamente el resultado de este producto. De la misma manera, si tengo iluminación, en el mismo circuito tengo iluminación, o sea, tengo una lámpara, colocamos acá el valor de la cantidad
el consumo que tiene esa lámpara, su coeficiente, y de la misma manera multiplicando los tres valores, obtengo cuál es el valor de ese consumo. ¿Sí? Si ustedes separan toda iluminación por un lado y todo toma corrientes por el otro lado, acá solamente entonces podrían llegar a tener solamente tomas. Y acá podrían llegar a tener solamente iluminación, si es que separan circuitos por iluminación y circuitos por toma. Si su circuito es de uso especial, su tablita va a tener solamente el de uso especial. ¿Sí? Otra cuestión a considerar es que en un mismo circuito no puede haber dos consumos diferentes. O sea, no puedo mezclar uso general con uso especial. Sí o sí tienen que ir por circuitos separados. Entonces, si yo tengo un aire acondicionado dentro del dormitorio, tendría que generar otra tabla de consumo de uso especial específicamente para ese consumo. O sea que ya iría en otra tabla de consumo, y me estaría representando un nuevo consumo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en ese dormitorio yo tengo 3 por 250, 3 tomas y una iluminación de uso general por 125 por su coeficiente, y me da cada valor individual de este número. Al sumar esto, me va a dar el consumo total de ese circuito. Entonces, ese circuito, muy específicamente el del dormitorio, va a estar consumiendo 532,5 volt-ampere. ¿Sí? Como ustedes saben, yo tengo una tensión de 220 voltios, entonces el consumo de corriente de ese circuito va a ser este que está acá. ¿Cómo obtengo esto? De la división de mi voltaje, de mi volt-ampere, perdón, de mi potencia, dividido el valor de mi voltaje. ¿Está? Entonces, dividiendo estos dos valores, obtengo mi valor de corriente. ¿Sí? Van a ver que me da un valor muy, muy bajito. Por eso yo en la presentación anterior le decía, tranquilamente puedo utilizar un cable de 1 milímetro. Pero después, más adelante, les mostré que en realidad nosotros tenemos secciones mínimas que respetar. ¿Sí? Como mi circuito tiene un toma corriente, la sección mínima que debo respetar para un circuito con toma corriente es de 2,5 milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué hacemos con el cable? Adoptamos un cable de sección de 2,5 milímetros cuadrados. Por más de que me soporte 18 amperes, si ustedes ven la tablita, en condiciones normales a 24 grados centígrados y si yo no agrego más de 3 cables en la cañería, me está soportando 18 amperes, muy por encima de lo que es mi consumo. ¿Sí? No importa, de eso se trata, colocar un cable que sea capaz de soportar una sobrecorriente si es que se llega a dar el caso. Recordemos que nosotros estamos diseñando suponiendo un valor de consumo. Después que el usuario coloque 5 termotanques en la misma línea, ya es problema del usuario. Pero ustedes están diseñando para condiciones normales. ¿Sí? Entonces, con esto calculamos el valor de corriente del circuito y sabemos que nuestro cable, nuestra sección del cable me soporta este valor. ¿Sí? ¿Cómo seleccionamos la térmica? La térmica tenemos que tener bien en claro que la térmica lo que hace es protege al cable, no me protege al usuario. Después, en el capítulo 4, vamos a ver las medidas de seguridad que tenemos que tomar, pero protege el cable. Entonces, si protege el cable, de nada vale que yo ponga una térmica de 40 amperes. ¿Por qué? Porque la térmica nunca va a saltar por exceso de corriente. Entonces, si yo estoy consumiendo 30 amperes, la térmica no se va a activar. Sin embargo, mi cable va a estar muy por sobre el valor de lo que puede soportar. Entonces el cable tranquilamente se va a calentar, 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 se va a derretir, y la térmica, tranquilo, no se va a activar. Entonces mi térmica tiene que activarse en un valor que me proteja el cable. ¿Cuál es ese valor? Obviamente va a ser un valor por debajo de lo que me soporta el cable. Entonces, ¿cuáles son los valores que tengo por debajo? Son 10 amperes y 16 amperes. Entonces, las térmicas que están por debajo son de 10 amperes y 16 amperes. ¿Tengo térmica más por debajo de ese valor? Sí, lo tengo. Pero en electricidad normalmente se utilizan de 10 para arriba. ¿Sí? La más para abajo, cuando empezamos a ver sistemas de control en trifásica, ahí vamos a empezar a ver que hay algunas protecciones más bajas que se utilizan para los sistemas de control. Siempre en electricidad domiciliaria normalmente trabajamos con corrientes de 10 amperes. ¿Ya está? Entonces,
Cualquiera de las dos que elija está bien. En este caso sí, porque ¿qué tengo que considerar? Que me proteja el cable, o sea que esté por debajo del valor del cable, y además que esté por encima de lo que yo consumo como corriente. ¿Sí? ¿Cuál hubiese sido el inconveniente aquí? Hubiese sido el problema si yo colocaba una térmica que esté por debajo de mi consumo. ¿Por qué? Imagínense que yo coloco una térmica de 1 amper, cuando conecte todo esto que está aquí, voy a consumir 2,4. Entonces la térmica va a saltar en condiciones normales, cuando yo conecto la carga que verdaderamente tiene que ir. ¿Sí? Entonces siempre, para elegir la térmica, ¿cuál es el criterio de selección? Elegir un valor que esté por encima de la corriente de consumo y por debajo de la corriente que soporta el cable. ¿Sí? Espero que esto ya haya salvado el bachecito que dejé en la presentación anterior. Igual cualquier cosa, estamos para resolver las consultas, así que hagan las consultas que crean necesarias y seguimos el día viernes con una pequeña actividad. ¿Sí? Que tengan una buena semana, nos estaríamos viendo el próximo viernes.